tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Hoy vamos a comenzar a explicar el concepto de fracción y posteriormente aprenderemos a sumar y restar fracciones con igual denominador y distinto denominador. Pero antes de ello vamos a dar una pequeña introducción histórica de las fracciones. Debéis de saber que las fracciones ya eran utilizadas en la civilización babilónica, pero para ellos estas fracciones, que eran números, eran consideradas como los números imposibles, ¿vale? Ya que Dios era la unidad y nada podía ser dividido. Pero numerosas civilizaciones, como fueron la civilización egipcia, la griega y la babilónica, utilizaban las fracciones con el fin de ¿qué? Pues con el fin de construir sus pirámides y las medidas para el estudio de la Tierra y medidas de longitud de las estrellas y de los distintos planetas que formaban nuestro sistema solar. Juan de Luna fue el primero que dio una definición clara del concepto de fracción. Para él, consideró fractio como la traducción de la palabra árabe al-kas, que significaba quebrar o romper. Es decir, fue el primero, Juan de Luna, que definió las fracciones como fractio y ya se tradujo al castellano como fracción. Fue en el 350 a.C. cuando Al-Kashfi utilizó la comparación de estos números fraccionarios con los números decimales, ya que todo número decimal se puede escribir como una fracción, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hasta ahora hemos estado viendo los números decimales, pero estos números decimales pueden ser expresados como fracciones. Vamos ahora a explicar el concepto de fracción. Una fracción no es más que la forma más sencilla de representar la división entre dos números. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si os plantean la fracción 3/4, ¿vale? Esta fracción se lee como 3/4 o 3 partido 4. Pues 3/4 no es más que la división de 3 entre 4. ¿Vale? Y 3 entre 4 del tema anterior de números decimales ya sabemos hacerla. Vamos a ello. Para hacer esta división, como el 3 es más chico que el 4, debemos añadirle un 0. Y aquí un 0, coma. Por lo tanto, ahora tenemos que llegar hasta 30. Para llegar a 30 ponemos un 7. 4 por 7, 28. De 28 hasta 30 va 2. Bajamos otro 0, 4 por 5 es 20, que hasta 20 es 0. Y tendría una división exacta. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la fracción 3/4 es lo mismo que 0,75. Los números decimales están relacionados con los números fraccionarios. Y, por lo tanto, todo número decimal se puede expresar como una fracción, que a lo largo de la educación secundaria obligatoria iremos aprendiendo a pasar de números decimales a números fraccionarios y de números fraccionarios a números decimales. Pasar de números fraccionarios a números decimales es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir el 3 entre el 4, es decir, este primer número entre el de abajo. Y vamos a dar otra definición. Recordad que 3/4, el número de arriba es lo que vamos a llamar numerador. El número de abajo es lo que llamaremos denominador. La raya que divide el numerador del denominador es lo que llamaremos raya de fracción, ¿vale? Entonces, esta fracción, como hemos dicho anteriormente, se puede leer como 3/4 o 3 partido 4. Y al fin y al cabo, no es más que hacer la división de 3 entre 4, ¿vale? Y obtendremos nuestro número decimal. Por lo tanto, podemos relacionar mi fracción con mi número decimal. Una vez visto el concepto de fracción, vamos a indagar un poco más en la representación gráfica de fracciones. Como vemos aquí, nos dan 4 círculos, ¿vale? Y vamos a intentar representar mediante fracciones estos 4 dibujos. El primer círculo está al completo lleno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las fracciones, el numerador, que era el numerito de arriba,
son las partes totales que nosotros cogemos, ¿vale? Es decir, que nosotros pintamos o cogemos. Y el denominador serán las partes totales que tenga el círculo. Por lo tanto, aquí como veis el círculo está completo. Es decir, cojo la totalidad, la unidad. Cojo el total de partes que tiene mi círculo. Para esta segunda, como veis, ya necesito trabajar con fracciones. Abajo siempre pondremos las partes totales en las que se divide mi círculo. Como veis, aquí tengo una parte y aquí tengo dos. Por lo tanto, en el denominador pondré dos partes que son en las que se divide mi círculo. ¿Y cuántas partes tengo yo coloreadas? Pues como veis, únicamente tengo una parte coloreada. Por lo tanto, en el numerador, que es el numerito de arriba, pondré un 1. Por lo tanto, este segundo dibujo representa un medio, la fracción un medio o 1 partido por 2. Vamos con la tercera. Pues la tercera vamos a contar las partes en las que se divide el círculo. Tengo una parte, dos partes, tres partes y cuatro. Por lo tanto, la fracción que representa ese dibujo, abajo pondré las partes totales, es decir, 4. Y arriba pondré las partes coloreadas, es decir, las partes que yo cojo. Como veis, únicamente he cogido una parte, pues pongo 1. Y esta será la fracción 1/4 o 1 partido por 4, que es la que representa este dibujo. Vamos con la última. La última, al igual que la tercera, se divide en 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en la fracción abajo pondremos las partes totales en las que se divide mi círculo, que son 4. Y arriba, en el numerador, pondremos las partes que tomamos. Como veis, yo tomo esta primera parte, esta tercera parte y esta cuarta parte. ¿Cuántas partes cojo? Pues como veis, yo cojo 3 partes. Pues ese dibujo se representa con 3 cuartos o 3 partido 4. Si quisiera utilizar números decimales, pues este será la unidad, ¿vale? Un medio, si hacemos 1 entre 2, como el 1 es más chico que el 2, ponemos un 0, 0, hasta 10, a 5 y 0. Por lo tanto, un medio es lo mismo que 0,5. Un cuarto, pues vamos a hacerlo. Un cuarto, como el 1 es más chico que 4, bajo un 0, 0, y tengo que llegar a 10. 2 por 4 es 8, hasta 10 van 2, bajo un 0 y a 5, 20, 0. ¿Vale? Un cuarto sería 0,25. Y 3 cuartos, al igual que hemos hecho anteriormente, 3 cuartos, como 3 es más chico que 4, cogemos un 0, 0, 4 por 7, 28 hasta 30, 2, bajo un 0, 4 por 5 es 20, hasta 20, 0. Y esto será 0,75. ¿Vale? Entonces podríamos expresarlo mediante una fracción o mediante un número decimal. Por lo tanto, ya hemos visto el concepto de fracción de forma analítica y de forma gráfica. Y ahora, en este punto, es necesario recordar lo que son las fracciones equivalentes. En nuestro canal tenemos un vídeo completamente dedicado a las fracciones equivalentes, que os dejo en el enlace en los comentarios y aquí arriba en sugerencias. Pero vamos a dar una pequeña pincelada de las fracciones equivalentes y su significado. Como veis, en este primer dibujo tengo en total 2 partes. ¿Y cuántas cojo? Pues daros cuenta que de las 2 partes que yo tengo, he cogido esta primera. Por lo tanto, la fracción que representa ese cuadrado o ese rectángulo, mejor dicho, es un medio. ¿Vale? De 2 partes que tiene mi cuadrado, de 2 partes que tiene mi rectángulo, yo cojo una parte. Vamos con este segundo. Como veis, ahora mi rectángulo lo divido en 1, 2, 3 y 4 partes.
Por lo tanto, en el denominador pondré un 4, que son las 4 partes en las que se ha dividido mi rectángulo. Y ahora arriba pondremos las partes que tomamos. Como veis, es esta y esta. Por lo tanto, en el numerador pondré 2. 2 partes que he cogido de 4 partes que había en total, ¿vale? Como veis, este dibujo y estos siguen siendo los mismos, ¿vale? Cojo la mitad de mi rectángulo. Vamos con este. Ahora aquí lo que hago es dividir el rectángulo en ¿cuántas partes? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Por lo tanto, he dividido mi rectángulo en 8 partes. ¿Y cuántas cojo? Pues cojo 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en el numerador pondré un 4. Vamos con el último dibujo. El último dibujo divido el rectángulo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, en el numerador pondré 16. ¿Y cuántas partes he tomado? Pues he tomado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Por lo tanto, en el numerador pondré 8 partes que he cogido. Si os dais cuenta, tanto esta primera figura, como esta segunda, como esta tercera, como esta cuarta, son las mismas figuras. ¿Por qué? Porque yo cojo la mitad del rectángulo, cojo la mitad del rectángulo, cojo la mitad de mi rectángulo y cojo la mitad de mi rectángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas tres fracciones que representan estos rectángulos son equivalentes. ¿Por qué? Porque esta fracción es la misma que esa, esta es la misma que esta es la misma que esta, ¿vale? Si hiciéramos un medio, es decir, la división que la hemos hecho anteriormente, esto es 0,5. Si hacemos 2 entre 4, esto es 0,5. Si hiciésemos 4 entre 8, esto es 0,5. Y si hiciésemos 8 entre 16, es 0,5. Por lo tanto, todas estas fracciones es lo que vamos a llamar fracciones equivalentes. Y daros cuenta que para obtener una fracción a partir de la otra, lo que hemos estado haciendo es multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Para pasar de esta a esta he multiplicado por 2 y he multiplicado por 2. Y para pasar de esta a esta he multiplicado por 2 y he multiplicado por 2. Esto es lo que en el vídeo que os he sugerido se llama amplificación. Es decir, a partir de una fracción obtenemos fracciones equivalentes o iguales, ¿vale? Que viene del nombre x de igual y valente valor igual valor, mediante la amplificación, porque vamos ampliando tanto el numerador como el denominador. ¿Vale? Y con esto damos por finalizado el concepto de fracción y nos pasamos al último apartado, que son las operaciones con fracciones. Vamos ahora con las operaciones de fracciones. Vamos a comenzar primero por la suma y resta de fracciones. Como veis, este es el caso más sencillo para sumar y restar fracciones, que es en el cual tenemos el mismo denominador. Recordad que el denominador es el numerito de abajo. Y como veis, tenemos los mismos denominadores. Por ello, para sumar dos fracciones con el mismo denominador, se deja el mismo denominador y en el numerador lo que vamos a hacer es sumar los dos numeradores, es decir, 1 más 12. 1 más 12 es 13, partido por 2, el denominador común. Por lo tanto, la suma de un medio más 12 medios me da 13 medios, ¿vale? 13 medios o 13 partido 2. Vamos con la siguiente. Igual,
tenemos los mismos denominadores. Tenemos un 5 y un 5. Por lo tanto, se debe de dejar el mismo denominador. Y arriba tenemos que hacer la operación indicada, es decir, 4 menos 8. ¿Vale? 4 menos 8 es menos 4 partido 5. Es decir, menos 4 quintos. Esta fracción también se puede poner con el signo menos delante de la raya de fracción, ¿vale? Al meter este signo menos, o lo metemos con el numerador o lo metemos con el denominador, pero no podemos meterlo en los dos a la vez, ¿vale? Es decir, un error frecuente que cometéis es hacer menos 4 partido menos 5, ¿vale? Esto estaría de forma incorrecta, menos entre menos es más y me quedaría 4 quintos y esta no sería la solución de hacer 4 quintos menos 8 quintos. Se quedaría como menos 4 quintos o menos 4 quintos con este signo aquí delante de la raya de fracción. Vamos con el último ejemplo. Como veis, seguimos teniendo el mismo denominador. Por ello, ponemos una raya de fracción grande donde el denominador va a ser 7. Y arriba tenemos que hacer las operaciones indicadas. Sería 2 menos 5 más 1. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esas operaciones. 2 menos 5 es menos 3. Y nos falta sumarle 1. ¿Vale? Menos 3 más 1 es menos 2 partido por 7. Y si lo queréis poner como el menos delante de la raya de fracción, 2 partido 7. O 2 séptimos. Y este sería el caso más sencillo donde los denominadores son iguales. Vamos ahora cuando tenemos distintos denominadores. Cuando tenemos distintos denominadores tenemos que tener en cuenta que tenemos que conseguir reducir a común denominador. Es decir, tenemos que tener el mismo denominador para hacer lo que hemos hecho anteriormente. Por ello, tenemos dos fracciones. Ponemos nuestra raya de fracción de las dos fracciones. Como he indicado aquí, el primer paso es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5 y de 10. Pues tenemos que obtener el mínimo común múltiplo de 5 y de 10. ¿Vale? Aquí lo voy a hacer un poco deprisa, pero en este canal tenéis un vídeo íntegramente calculando o explicando cómo obtener el mínimo común múltiplo. Para ello tenemos que descomponer el 5, ¿vale? Que el 5 ya estaría descompuesto, y tenemos que obtener la descomposición del 10. La raya entre 2, 10 entre 2 es 5, 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, el 10 descompuesto es 2 por 5. Recordad que el mínimo común múltiplo cogemos los factores comunes y no comunes elevado a la mayor potencia. Como veis, tenemos un factor común que es el 5 y tenemos un factor que no es común que es el 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería el no común que es 2 y el común que es 5. Y el mínimo común múltiplo sería 2 por 5 que es 10. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar este mínimo común múltiplo aquí abajo. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? Pues con que el resultado de esta operación va a tener un denominador que va a ser 10. ¿Vale? Ahora viene el siguiente paso. Lo que vamos a hacer ahora es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Y el resultado que obtengamos lo multiplicamos por el numerador. 10 entre 5 es 2, ¿vale? Y lo multiplicamos por el 6, ¿vale? Con este lo mismo, dividimos 10, lo voy a hacer aquí en rojo, dividimos 10 entre 10 y el resultado lo multiplicamos por 2. 10 entre 10 es 1, que por 2, pues 1 por 2, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería 2 por 6 es 12 y 1 por 2 es 2. Pues ahora lo que tenemos que hacer, como tenemos igual denominador,
Ya nos vamos al caso primero que hemos hecho anteriormente y 12 más 2, pues 12 más 2. 12 más 2 es 14 partido 10. Y este sería el resultado de sumar dos fracciones con distinto denominador. Vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo nos da un veinteavo o 1 partido 20 más 2 cuartos. Como antes, tenemos que poner las mismas fracciones que tenemos. Vamos a tener el resultado. Antes de nada, seguimos los pasos. Para reducir a común denominador, primero tenemos que obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 20 y de 4. Para obtener el mínimo común múltiplo, recordad, descomponemos en factores primos el 20 y el 4. 20 descompuesto entre 2, 20 entre 2 es 10. Entre 2 es 5 y entre 5 es 1. Por lo tanto, 20 descompuesto será 2 por 2 y por 5. O lo que es lo mismo, 2 elevado a 2 por 5. Y el 4, si queréis descomponerlo, sería 2 por 2. O lo que es lo mismo, 2 elevado a 2. Recordar, el mínimo común múltiplo son los factores comunes. ¿Qué tenemos común al 20 y al 4? Pues como veis tenemos un factor común que es el 2 elevado a 2. ¿Y cuál es el factor no común? Pues el factor no común, si veis, es el 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será el factor común elevado a la mayor potencia. Pues el común es 2 elevado a 2. ¿Y cuál es el factor no común elevado a la mayor potencia? Pues será el 5. 2 elevado a 2 es 4, que lo multiplicamos por 5 y me da 20. ¿Vale? Es decir, el mínimo común múltiplo será 20, 20 y el resultado final tendrá un 20. Ahora, el segundo paso. Dividimos por denominador y multiplicamos por numerador. Es decir, este número tengo que dividirlo entre este y el resultado lo multiplico por el de arriba. 20 entre 20 es 1. 1 por 1 es 1. ¿Vale? Y ahora divido 20 entre 4 y el resultado lo multiplico por 2. 20 entre 4 es 5, que por 2 pues lo indico. ¿Vale? Ahora hacemos esa multiplicación porque 2 por 5 ya es 10 y como tenemos iguales denominadores deberíamos de sumar los numeradores, es decir, 1 más 10. 1 más 10 es 11 veinteavos y este será el resultado de sumar dos fracciones con distinto denominador. Y con esto terminamos este vídeo del concepto de fracción y la suma y resta de fracciones con igual y distinto denominador. Espero que sea de utilidad para vosotros, que lo hayáis entendido muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.